Capítulo 5. Origen de las primitivas formaciones coloidales. Contenido: los coacervados y su desarrollo. Como acabamos de ver en el capítulo precedente, en el proceso de evolución de la Tierra debieron formarse en las aguas del océano primitivo sustancias orgánicas muy complejas y diversas, semejantes a las que constituyen los actuales organismos vivos. Pero entre estos últimos y la simple solución acuosa de sustancias orgánicas hay, naturalmente, una gran diferencia. La base de todo organismo vegetal o animal, la base de los cuerpos de los diversos hongos, bacterias, amibas y otros organismos muy simples es el protoplasma, el substrato material en el que se desarrollan los fenómenos vitales. En su aspecto exterior, el protoplasma es una masa viscosa semilíquida de color grisáceo, en cuya composición, además del agua, entran, principalmente, proteínas y otras varias sustancias orgánicas y sales inorgánicas. Pero no se trata de una simple mezcla de estas sustancias. El protoplasma posee una organización muy compleja. Esta organización se manifiesta, en primer lugar, en una determinada estructura, en cierta disposición espacial recíproca de las partículas que integran las sustancias del protoplasma, y en segundo lugar, en una determinada armonía, en cierto orden y en cierta regularidad de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en él. Por consiguiente, la materia viva está representada en la actualidad por organismos, por sistemas individuales que poseen determinada forma y una sutil estructura interior u organización. Nada semejante pudo existir, como es natural, en las aguas de ese océano primitivo cuya historia hemos examinado en el capítulo anterior. El estudio de diversas soluciones, entre ellas las de sustancias orgánicas, muestran que en ellas las distintas partículas están distribuidas de un modo más o menos regular por todo el volumen del disolvente, hallándose en constante y desordenado movimiento. Por consiguiente, la substancia que nos ocupa se halla aquí indisolublemente fundida con el medio que la rodea y, además, carece de una estructura precisa, basada en la disposición regular de unas partículas con respecto a otras. Ahora bien, nosotros no podemos concebir un organismo que no tenga una estructura precisa y esté íntegramente disuelto en el medio ambiente. Por eso, en el camino que va de las sustancias orgánicas a los seres vivos debieron aparecer unas formas individuales, unos sistemas espacialmente delimitados con respecto al medio ambiente y con una determinada disposición interior de las partículas de la materia. Las sustancias orgánicas de bajo peso molecular, como, por ejemplo, los alcoholes o los azúcares, al ser disueltas en el agua se desmenuzan en grado muy considerable y se distribuyen uniformemente por toda la solución en forma de moléculas sueltas que permanecen más o menos independientes unas de otras. Por esa razón sus propiedades dependen, fundamentalmente, tan solo de la estructura de las propias moléculas, de la disposición que adoptan en ellas los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. Pero a medida que va aumentando el tamaño de las moléculas, a estas leyes sencillas de la química orgánica vienen a añadirse otras nuevas, más complicadas, cuyo estudio es objeto de la química de los coloides. Las soluciones más o menos diluidas de sustancias de bajo peso molecular son sistemas perfectamente estables en los que el grado de fraccionamiento de la sustancia y la uniformidad de su distribución en el espacio no se alteran por sí solos. Por el contrario, las partículas de los cuerpos de elevado peso molecular dan soluciones coloidales, que se distinguen por su relativa inestabilidad. Bajo la influencia de diversos factores, estas partículas tienen la tendencia a combinarse entre sí y a formar verdaderos enjambres, a los que se da el nombre de agregados o complejos. Ocurre con frecuencia que este proceso de unión de partículas es tan intenso que la substancia coloidal se separa de la solución formando un sedimento. Este proceso es lo que llamamos coagulación. En otros casos no llega a formarse el sedimento, pero, a pesar de todo, se altera profundamente la distribución uniforme de las sustancias en la solución. Las sustancias orgánicas disueltas se concentran en determinados puntos, se forman unos coágulos, en los que las distintas moléculas o partículas se hallan ligadas entre sí de cierto modo, a consecuencia de lo cual surgen nuevas y complejas relaciones, determinadas no solo por la disposición de los átomos en las moléculas,
sino también por la disposición que adoptan unas moléculas con respecto a otras. Tomemos dos soluciones de sustancias orgánicas de elevado peso molecular, por ejemplo, una solución acuosa de gelatina y otra análoga de goma arábiga. Las dos son transparentes y homogéneas. En ellas la sustancia orgánica se halla enteramente fundida con el medio ambiente. Las partículas de las sustancias orgánicas que hemos tomado están uniformemente distribuidas en el disolvente. Mezclemos ahora las dos soluciones y veremos enseguida que la mezcla se enturbia. Si la examinamos al microscopio, observamos que en las soluciones antes homogéneas se han formado unas gotas, separadas del medio ambiente por una neta divisoria. Podemos observar un fenómeno análogo si mezclamos soluciones de otras sustancias de elevado peso molecular, sobre todo si mezclamos distintas proteínas. Resulta que en estos casos se produce, como si dijéramos, un amontonamiento de moléculas en determinados lugares de la mezcla. Por eso, a las gotas así formadas se les dio el nombre de coacervados, del latín acerbus, montón. Estas interesantes formaciones han sido detalladamente estudiadas y se siguen estudiando en los laboratorios de Bungenberg de John y de Kruit. En el Laboratorio de Bioquímica de las Plantas de la Universidad de Moscú, y en otros varios. Al someter a un análisis químico los coacervados y el líquido que los rodea, se puede observar que toda la substancia coloidal, por ejemplo, toda la gelatina y toda la goma arábiga del caso que acabamos de citar, se ha concentrado en los coacervados y que en el medio circundante casi no quedan moléculas de esta sustancia. En torno no hay más que agua casi pura, pero dentro de los coacervados, las sustancias mencionadas se hallan tan concentradas, que más bien se puede hablar de una solución de agua en gelatina y goma arábiga que no a la inversa. A ello se debe la propiedad tan característica de los coacervados de que sus gotas, a pesar de ser líquidas y estar empapadas de agua, nunca se mezclan con la solución acuosa que las rodea. Esta misma propiedad la tiene el protoplasma de los organismos vivos. Si rompemos una célula vegetal y exprimimos en agua su protoplasma, veremos que, a pesar de su consistencia líquida, no se mezcla con el agua circundante, sino que flota en ella formando bolitas bien delimitadas y separadas de la solución. Esta semejanza entre los coacervados artificiales y el protoplasma no es solo externa. Según han demostrado trabajos realizados en estos últimos años, el protoplasma se encuentra, efectivamente, en estado coacervático. La estructura del protoplasma es, claro está, incomparablemente más complicada que la de los coacervados artificiales, pues, entre otras razones, en el protoplasma no se hallan presentes dos sustancias coloidales, como en el ejemplo citado, sino muchas más. No obstante, varias propiedades físicas y químicas del protoplasma, como son su capacidad de formar vacuolas, su inhibición, permeabilidad, etc., solo se pueden comprender si se estudian los coacervados. Los coacervados y su desarrollo. En un principio, las sustancias proteínicas se encontraban simplemente disueltas, pero, más tarde, sus partículas empezaron a agruparse entre sí, constituyendo verdaderos enjambres moleculares, y finalmente, se separaron de la solución en forma de pequeñas gotas, los coacervados, que flotaban en el agua. Los coacervados absorbían de la solución acuosa circundante diversas sustancias orgánicas, y a costa de ellas, aumentaban de volumen y de peso, es decir, crecían. Ahora bien, no todos los coacervados crecían por igual, sino que uno lo hacían más rápidamente y otros más lentamente. La estructura interna de las gotas en rápido crecimiento cada vez era más compleja y estaba mejor adaptada a la alimentación y al crecimiento. La estructura de los coacervados se fue modificando y perfeccionando en el transcurso de muchos millones de años. Una particularidad interesante de los coacervados es que, a pesar de su consistencia líquida, tienen cierta estructura. Las moléculas y las partículas coloidales que las forman no se encuentran dispersas en ellos al azar, sino que están dispuestas entre sí en determinada forma espacial. En algunos coacervados se puede observar incluso, cuando se los examina al microscopio, ciertas estructuras, pero estas son muy inestables y solo duran lo que las fuerzas que han determinado esa disposición de las partículas.
Pequeñas variaciones en las fuerzas hidrófilas o electrostáticas que actúan en el interior del coacervado pueden modificar la disposición de sus partículas. A veces, estas variaciones pueden dar incluso origen a que el coacervado se desintegre totalmente en moléculas sueltas, disolviéndose en el medio circundante. Las gotas de estructura más sencilla perecían, las más perfectas crecían y se multiplicaban por división. En fin de cuentas, estas gotas dieron origen a los seres vivos más sencillos. Por el contrario, en otros casos el coacervado se hace más compacto, su viscosidad interna aumenta y puede llegar a adquirir un aspecto gelatinoso. En tales casos, la estructura se complica y se hace más estable. Estas alteraciones experimentadas por los coacervados pueden producirse a consecuencia de cambios operados en las condiciones exteriores o bajo la influencia de modificaciones químicas internas. Vemos, pues, que los coacervados nos ofrecen cierta forma rudimentaria de organización de la materia, si bien es cierto que esta organización es aún muy primitiva y sumamente inestable. Pese a ello, dicha organización determina ya numerosas propiedades de los coacervados. En estos destaca sobre todo su capacidad de absorber distintas sustancias que se encuentran en la solución. Se puede demostrar muy fácilmente esta propiedad si añadimos distintos colorantes al líquido que rodea a los coacervados, pues entonces vemos cómo la sustancia colorante pasa rápidamente de la solución a la gota del coacervado. A menudo este fenómeno se complica con una serie de transformaciones químicas que se producen dentro del coacervado. Las partículas absorbidas por el coacervado reaccionan químicamente con las sustancias del propio coacervado. A consecuencia de esto, las gotas del coacervado pueden aumentar de volumen, crecer a expensas de las sustancias absorbidas por el del líquido circundante. En tales casos no solo se produce un aumento de volumen y de peso de la gota, cambia también sensiblemente su composición química. Por consiguiente, vemos que en los coacervados se pueden producir determinados procesos químicos. Tiene mucha importancia el hecho de que el carácter y la rapidez de esos procesos dependen en grado considerable de la estructura fisicoquímica del coacervado en cuestión, y por eso pueden ser de diversa naturaleza en los distintos coacervados. Después de haber visto las propiedades de los coacervados, volvamos de nuevo a los cuerpos proteinoides. De elevado peso molecular que se formaron en la primitiva capa acuosa de la Tierra. Como ya hemos indicado antes, las moléculas de estos cuerpos, a semejanza de las moléculas de las proteínas actuales, tenían en su superficie numerosas cadenas laterales dotadas de distintas funciones químicas. En virtud de esto, y a medida que iban creciendo y haciéndose más complejas las proteínas primitivas, debieron surgir inevitablemente nuevas relaciones entre las distintas moléculas. Ninguna molécula podía existir aislada de las demás, por lo que, lógicamente, fue inevitable que se formaran verdaderos enjambres o montones de moléculas, complejas agrupaciones de partículas, que no tenían una naturaleza homogénea, sino que estaban integradas por moléculas proteínicas de distinto tamaño y de diferentes propiedades. De aquí hubo de surgir, como una necesidad inexorable, la concentración de la substancia orgánica en determinados puntos del espacio. Más tarde o más temprano, en este o el otro rincón del océano primitivo, de la solución acuosa de diversas sustancias proteínicas debieron separarse forzosamente gotas de coacervados. En efecto, como hemos visto más arriba, las condiciones para la formación de los coacervados son de una sencillez elemental. Estos se producen cuando se mezclan simplemente las soluciones de dos o de varias sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Por consiguiente, en cuanto en la primitiva hidrosfera terrestre se formaron diversos cuerpos proteinoides de peso molecular más o menos elevado, inmediatamente debieron originarse los coacervados. Para la formación de los coacervados ni siquiera pudo ser un obstáculo la concentración relativamente débil de las sustancias orgánicas en el océano primitivo. Las aguas de los mares y océanos de hoy día contienen cantidades insignificantes de sustancias orgánicas, que se originan por la desintegración de los organismos muertos. En su inmensa mayoría, estas sustancias son absorbidas por los microorganismos que viven en el agua, para los cuales constituyen el alimento básico. Pero en ciertos casos, bastante raro,
en las profundidades de los abismos del mar, las sustancias orgánicas pueden no ser atacadas por los microbios y permanecer intactas durante un tiempo relativamente corto. Los datos proporcionados por el estudio de los fondos abisales fangosos muestran que en esas condiciones las sustancias orgánicas disueltas forman sedimentos gelatinosos. Este mismo fenómeno, cuando del agua que solo contiene vestigios de sustancias orgánicas de elevado peso molecular se separan coacervados complejos, puede observarse con frecuencia en condiciones creadas artificialmente, en las que la acción de los microorganismos queda excluida. Así, pues, la mezcla de distintos coloides, y en primer término, la mezcla de cuerpos proteinoides primitivos en las aguas de la Tierra debió dar origen a la formación de coacervados, etapa sumamente importante en la evolución de la substancia orgánica primitiva y en el proceso que dio origen a la vida. Hasta ese momento, la substancia orgánica había estado indisolublemente fundida con el medio circundante, distribuida de un modo uniforme por toda la masa del disolvente. Al formarse los coacervados, las moléculas de la substancia orgánica se concentraron en determinados puntos del espacio y se separaron del medio circundante por una divisoria más o menos neta. Cada coacervado adquirió cierta individualidad, oponiéndose, podríamos decir, al mundo exterior circundante. Únicamente esa separación de los coacervados pudo crear la unidad dialéctica entre el organismo y el medio, factor decisivo en el progreso del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, con la formación de los coacervados la materia orgánica adquirió cierta estructura. Antes, en las soluciones, no había más que una aglomeración de partículas que se movían desordenadamente. En cambio, en los coacervados, estas partículas están dispuestas, unas con respecto a otras, en determinado orden. Por consiguiente, aquí aparecen ya rudimentos de cierta organización, bien es verdad que muy elemental. El resultado de esto fue que a las simples relaciones organoquímicas vinieron a añadirse las nuevas leyes de la química coloidal. Estas leyes rigen también para el protoplasma vivo de los organismos actuales. Por eso, podemos establecer cierta analogía entre las propiedades fisicoquímicas del protoplasma y nuestros coacervados. Ahora bien, podemos afirmar, basándonos en esto, que los coacervados sean seres vivos. Naturalmente que no, y el problema no reside únicamente en la complejidad de la composición del protoplasma y en lo sutil de su estructura. En los coacervados obtenidos artificialmente por nosotros, o en aquellas gotas que surgieron por vía natural, al separarse de la solución de sustancias orgánicas en el océano primitivo de la Tierra, no había esa armonía estructural, esa adaptación de la organización interna al desempeño de determinadas funciones vitales en condiciones concretas de existencia, tan característica del protoplasma de todos los seres vivos sin excepción. Esta adaptación a las condiciones del medio ambiente no podía ser el resultado de simples leyes físicas o químicas. Tampoco bastan para explicarla las leyes de la química coloidal. Por eso, al originarse los seres vivos primitivos, debieron aparecer, en el proceso evolutivo de la materia, nuevas leyes, que tenían ya un carácter biológico.